Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es un gozo, es un privilegio, realmente es un honor de estar una vez más con ustedes delante del Señor, disfrutando estos tiempos que Dios nos regala para seguir siendo formados a la estatura y a la plenitud de Cristo. Recuerde que el propósito de Dios con nosotros es que realmente lleguemos a la estatura de Cristo. Por eso nos puso en un proceso educativo, en un proceso discipulado, y bienvenidos a este tiempo donde somos formados en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro hogar y en nuestra vida espiritual. Continuamos hablando sobre el hogar y seguimos hablando sobre ese tema, viviendo en armonía. La verdad es que necesitamos aprender por el Espíritu a andar en armonía. Como dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, sí, pero en armonía. Muchos de nosotros vivimos juntos, pero no en armonía. Vivimos juntos, como dicen por ahí, pero no revueltos. Qué bueno que aprendamos realmente a estar juntos y en armonía, y esto realmente es un obrar o un operar del Espíritu Santo. Así que vamos a pedir dirección de parte de Dios para seguir aprendiendo. Hoy estaremos hablando de el respeto como principio para tener esa vida de armonía que Dios quiere que tengamos. Vamos a orar. Soberano Dios, Dios Todopoderoso, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo y de todos aquellos que por la gracia tuya hemos podido conocer a Jesús como Salvador. Gracias por el privilegio, la convicción plena de que nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero y que somos salvos por la gracia tuya en Cristo Jesús. Gracias por aquel día en que nos permitiste nacer de nuevo para ti, conociendo a Jesús como nuestro Salvador, conociendo a Jesús como nuestro Señor, conociendo a Jesús realmente como el camino, la verdad y la vida. Hoy damos gracias por ser tus hijos y ser discípulos tuyos, siendo seguidores de Cristo Jesús. Abrimos las escrituras, oh Dios, para escucharte. Abrimos las escrituras para oír tu voz. Abrimos las escrituras, Dios, para seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir siendo formados por el poder y el control de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Padre, te ruego que esta palabra llegue, Señor, al corazón de cada uno. Que cada persona que está escuchando, que va a escuchar, todos seamos edificados, todos seamos consolados, todos seamos afirmados, establecidos y preparados, Dios, para aquel glorioso día en que está establecido que nos encontremos con Cristo Jesús en gloria. Nos alegramos y oramos, Dios, en el nombre de Jesús, para que tú sigas llamando a los que aún no han llegado y establezcas a los que ya estamos delante de ti. Ruego misericordia para todo, Dios, y en especial hoy clamamos por cada hogar, para que tú, Señor, obres por tu Espíritu, para que el respeto fluya en cada uno de nosotros hacia los demás y en los demás hacia los otros. Nos gozamos y nos alegramos en ti y descansamos en tus brazos con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir las escrituras, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 7. En este maravilloso texto donde Dios nos ordena a todos nosotros respetar a las autoridades, estar sujetos a las autoridades, porque toda autoridad, sin importar qué clase de autoridad, grande o pequeña, cercana o lejana, todas han sido establecidas por Dios y todas han sido colocadas para el bien de cada uno de nosotros. Y en el versículo 7 específicamente de este capítulo 13 dice la Biblia, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es maravilloso saber que hay cosas que realmente se deben. Y en nuestras relaciones interpersonales, empezando desde nuestra casa, hay cosas que le debemos al otro, sencillamente porque delante de Dios el otro es importante, el otro es superior a mí en todos los aspectos. Y por eso dice la Biblia, pagad a todos lo que debéis. Y nosotros le debemos a la gente, en este caso al gobierno, tributo. A otro le debemos impuesto, pero también le debemos respeto a cada uno y le debemos honra. Esto es hablando de las personas que están en autoridad, pero como hijos de Dios, la Biblia nos dice que nosotros debemos siempre considerar al que está delante de nosotros como superior a nosotros. Así que para nosotros como cristianos, toda persona que está al frente de nosotros tiene una dignidad tan alta delante de Dios por ser creación de Dios, por ser hijo de Dios, por ser criatura de Dios, que merece realmente que nosotros lo respetemos. Y estos principios deben ser llevados al seno del hogar, al seno de la familia, donde cada uno
de nosotros pueda respetar a los demás miembros de la familia realmente por lo que son delante del Señor. No tanto por lo que son en la familia, sino por lo que somos delante de Dios y por lo tanto también por la posición que Dios dio a cada uno en el seno del hogar. Para iniciar esta parte, vamos a mirar qué es el respeto. Estos dos conceptos que les voy a dar, los dos son conceptos bíblicos. Digamos, aquel texto cuando aquel hombre que tiene una viña envía a sus siervos y aquella gente que está labrando la viña no respeta a sus siervos, sino que los mata. Él dice, enviaré a mi hijo, tal vez tengan respeto por él. En ese contexto de ese texto, básicamente la palabra respeto es venerar a alguien con cortesía, por deferencia, por consideración o sencillamente porque es superior. Es básicamente eso, venerar. La palabra respetar tiene que ver con eso, venerar, con rendirle cierta veneración a alguien por la posición que tiene. Pero cuando se trata de las relaciones personales, cuando se trata de todo aquello que compete realmente en el seno del hogar, en la iglesia, cuando Dios habla que nos respetemos los unos a los otros, cuando habla que la mujer respete a su marido, que los hijos respeten a los padres, cuando se trata en el ambiente de la sujeción unos a otros, se habla básicamente de miedo a hacer lo incorrecto, miedo a hacer lo incorrecto, temor a hacer lo incorrecto. Cuando se habla de respeto, se habla básicamente de aquel temor que viene de parte de Dios por el Espíritu, donde somos llevados a pensar claramente en que no debo hacer lo malo para con el otro, que no debo violar las escrituras para con el otro, que debo cumplir en mi corazón todo aquello que Dios me ha ordenado hacer. Por eso, cuando vamos a las escrituras, vamos al libro de Deuteronomio, es un texto que hemos trabajado, en el capítulo 10, versículo 12, aquellas palabras cuando Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel qué es lo que él quiere de su pueblo. Y aquí hay varias palabras que realmente nos llevan a hablar también de aquello que nosotros debemos hacer para podernos respetar los unos a los otros. Si estas 4 cosas que dice el versículo 10 las practicamos en nuestra vida para con Dios, nos respetaremos los unos a los otros. Si no las hacemos para con Dios, no lo haremos para con la gente. Si no respetamos a Dios, no respetaremos la gente. Y el respeto a Dios se da básicamente en obediencia a todo aquello que Él ha ordenado. Dice el versículo 12 del capítulo 10 de Deuteronomios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de vosotros? ¿Qué pide Jehová de ti? Dice, que temas a Jehová tu Dios. Y de hecho, hemos hablado, este temor es básicamente aborrecer lo que Dios aborrece. Amar lo que Dios ama. Cuando yo tengo temor de Dios, aborrezco lo que Dios aborrece y Dios aborrece el pecado. Todo lo demás fue creado por Él, pero el pecado es algo que Dios aborrece. Empezó en el corazón de alguien que se rebeló contra Él, de una de sus grandes criaturas. Un ángel que fue diseñado, creado para estar delante de Dios, vigilar y cuidar el trono de Dios, y allí Él se rebeló y allí empezó el pecado. El pecado manchó de alguna manera el trono de Dios, manchó los cielos y luego manchó y entró a la tierra y ha manchado y dañado la tierra y mantiene a esta creación de alguna manera en una situación caída. Damos gracias a Dios por Jesucristo, porque en Cristo somos restaurados. En Cristo venimos a la consumación de todas las cosas y en Él todo un día volverá a estar en una condición perfecta, tal y como Dios quiso que siempre fuera. Pero Dios pide de nosotros que realmente nosotros le temamos a Él. Y si queremos realmente respetarnos los unos a los otros, tenemos que aprender a temer a Dios. Cuando aborrecemos lo que Dios aborrece, aborrecemos el irrespetarnos unos a otros. Si no aborrecemos lo que Dios aborrece, si no lo respetamos a Él, nos irrespetaremos nosotros los unos a los otros. Por eso dice, ¿qué pide? Que temas a Jehová tu Dios. Segundo, que andes en todos tus caminos. Si queremos respetar a los demás, tenemos que respetar los caminos de Dios. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Dios quiere que andemos en sus caminos, que andemos en sus estatutos, que andemos en sus mandamientos, que andemos en obediencia a Él. Porque esta es la manera en que realmente disfrutamos el amor de Él hacia nosotros y esta es la manera en que nosotros disfrutamos el respetarnos los unos a los otros.
y que lo amemos a Él por encima de todas las cosas. Amarlo a Él no es otra cosa que disponernos a hacer exactamente lo que Él ordena, de la manera que Él ordena, en el tiempo que Él lo ordena. Y de hecho, este mandamiento también está expresado hacia afuera. Si amamos a Dios, podremos amarnos los unos a los otros y al final que nos sirvamos, que le sirvamos a Él, que sirvamos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Estos principios se aplican en la vida familiar, en el respeto familiar. Si tememos a Dios, dejaremos de hacer el mal hacia los demás. Si nosotros andamos en los caminos de Dios, actuaremos bien para con los demás. Si nosotros amamos a Dios, podremos amar a los demás. Y si le servimos a Dios, la única manera de servirle a Dios aquí en esta tierra es sirviéndole a los demás. Y si le sirvo a los demás, los respetaré. Si le sirvo a los demás, veré a los demás como superiores a mí. Por eso la Biblia es muy clara. Dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Y este versículo está dado dentro del seno del hogar, dentro de el núcleo familiar. En el libro de Efesios, vamos allí. Este es un texto que casi nunca podemos dejarlo fuera cuando estamos hablando sobre el hogar. En el Efesios capítulo 5, es interesante que cada responsabilidad que Dios le ha dado a cada miembro de la familia, sea esposo, sea esposa, sea hijo, sea nuera, sea yerno, sea suegra, sea suegro, sea siervo, sea patrón, porque todos estos principios se manejan dentro del hogar. Todos fueron dados realmente con el propósito de hacerle bien al otro en esta ordenanza de respetarlo. Si yo respeto a los demás miembros de la familia, no debo hacer otra cosa para con ellos que obedecer lo que Dios me ha ordenado a mí, en mi función como miembro del hogar, como padre, como esposo, como pastor, como siervo. Cada uno de nosotros tiene su función, la esposa, como madre, como sierva, como maestra, los hijos, como herederos, los siervos, como administradores. Todos tenemos una responsabilidad que debemos ejecutar para poder aprender a respetar a los demás. En el seno del hogar debe haber respeto entre unos y otros, entre cónyuges, entre padres, entre hijos, entre todos los miembros de la familia, sin importar qué clase de miembro sea, incluyendo la familia extendida, los que están afuera, tías, tíos, primos, sobrinos. Dios quiere que realmente nosotros entendamos esto, pero para que haya ese respeto y esa armonía en el hogar y cada uno de nosotros pueda vivir lo que Dios nos ordena, es necesario que el Espíritu de Dios gobierne nuestros corazones. Solo el Espíritu de Dios puede hacer que las cosas de Dios se cumplan en nosotros de la manera correcta. Hay gente que vive moralmente, pero su moralidad dura mientras que su paciencia o su aguante dura. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, Dios obra para que nosotros podamos hacerlo todos los días de nuestra vida y por los siglos de los siglos. Porque los principios del matrimonio, los principios del hogar, de alguna manera se cumplirán también en la eternidad. Porque seguiremos siendo hijos de Dios. Cristo será nuestro esposo, nosotros seremos la esposa de Él. Así que los principios del hogar son eternos. Van por los siglos de los siglos. No son principios eclesiales, son principios universales, porque Dios los dio para todas las personas en todo el mundo, sin importar la etnia, sin importar el idioma, sin importar la cultura, sin importar las costumbres. Los principios del hogar rigen de la misma manera. Los principios para estar casados son los mismos en cualquier cultura, en cualquier etnia, en cualquier idioma. Dejar a padre y madre, irse a vivir bajo un solo techo con la persona con la que Dios le ha unido y unirse en relación sexual. Eso es lo que realmente es el principio del matrimonio, lo que realmente casa a una persona delante de Dios. Y eso es universal. El hecho de que el marido deba amar a su esposa, eso es universal. El hecho de que la esposa deba respetar al marido, eso es universal. El hecho de que los padres no exasperemos a los hijos, eso es universal. Y el hecho de que los hijos honren y respeten y obedezcan a sus padres, eso es universal. El hecho de que el amo respete al siervo y el siervo respete al amo y el siervo se sujete a su amo, eso es universal, porque son los principios básicamente del hogar. Recordémoslos en Efesios capítulo 5, versículo 21, donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. El someternos unos a otros en el temor de Dios también tiene que ver con el respeto los unos a los otros.
la dignidad que Dios nos ha dado a cada uno en el seno del hogar, en el seno de la sociedad, cualquiera sea la sociedad que estemos formando, sea hogar, sea iglesia, sea la sociedad externa, sea una empresa, sea un colegio, sea un salón de clase, donde sea. Pero en el versículo 22, cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, esta es la manera en que la mujer respeta a su marido estando sujeta a él, como ella lo hace al Señor. Y Dios le da razones de por qué debe someterse, de por qué debe respetarlo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora habla del marido, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, porque esta es la manera de respetar, de cuidar, de proteger, de sustentar, de hacer realmente aquello que Dios nos ha ordenado para que el hogar funcione de la mejor manera. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese arruga, ni mancha, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así, de esta misma manera, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Todas estas responsabilidades tienen que ver realmente con el respeto, con el amor, con el temor a Dios, con el andar en los caminos de Dios, con la vida cristiana, con la vida natural de un cristiano, la cual no se vive solamente en los templos, sino que se vive 24/7 todos los días de nuestra vida hasta la muerte. Por eso es necesario que entendamos estos principios. En el capítulo 6, versículo 1, se habla de los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es la manera en que un hijo respeta a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si no lo hacen, no respeta a su padre, no respeta a Dios, no honra a sus padres, no honra a Dios. Y las consecuencias vienen, dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y luego viene la parte de los siervos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como siervos de Dios, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre o sea siervo, como sea. Y vosotros, amos, igualmente, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor vuestro está en los cielos. El Señor de ellos está en los cielos y para Él no hay acepción de personas. Qué bueno es entender este principio del respeto para vivir en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, pero eso requiere responsabilidades. Eso requiere que cada uno, de manera individual, delante de Dios, se comprometa con Dios para vivir de la manera que Dios lo hizo y en la condición que Dios lo hizo, en la posición que Dios lo ha puesto. Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, sea siervo, sea libre, sea patrón. Todos tenemos responsabilidades delante de Dios que repercuten en la vida de los demás y en nuestras relaciones interpersonales. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos allí por favor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 5. Si llevamos esto del hogar a la iglesia o lo llevamos del hogar a la sociedad, Dios quiere que sigamos respetándonos unos a otros. Porque el respeto no se trata porque estoy en tal lugar, no, es porque Dios lo ha ordenado los unos para con los otros y en todo lugar. La vida cristiana y los principios de vida cristiana y la vida de Cristo en nosotros no es para los templos o para ocasiones, es principios de vida continua en todo lugar, en toda circunstancia. La mayoría de los cristianos vivimos los principios en ciertos momentos. Y de hecho nos atrevemos a veces a decirle a otros, en esto no meta a Dios, o no estamos en casa, o no estamos en el colegio, o no estamos en el trabajo, así que olvídese eso. No, 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 no. Los principios que Dios nos ha dado son principios de vida, que deben realmente ser arraigados en nuestro carácter y deben reflejar completamente la vida de Cristo en nosotros todo el tiempo. Deben moldear nuestra vida 24 horas en todo tiempo.
Mira, hablando del respeto, básicamente, en nuestra sociedad, en la iglesia, afuera, desde el hogar. 1 Timoteo capítulo 5 dice, no reprendas al anciano. Y no importa si el anciano es el que sea, cualquier anciano, o en el lugar que esté. No importa si está en mi casa o en la casa de él, no importa si está en la calle o en el templo o en el trabajo, no reprendas al anciano. Es un no absoluto. No, no lo hagas, no lo regañes, no lo insultes, no lo maltrates. Dice, sino exhórtale. Acércase al lado de él, abrázalo. Y lo que vas a decir, díselo como si se lo estuviera diciendo a un papá, a un padre. A los más jóvenes, trátalos como hermanos. El problema es que el trato de los hermanos hoy en día es un desastre. Es con discusión, con pelea, con grosería, con miles de cosas. No, Dios quiere que nos respetemos realmente. A las ancianas, de igual manera, dice la Biblia, no las reprendas, exhórtalas como a madres. A las más jovencitas, trátalas como hermanas y con toda pureza. Hoy en día hay realmente una irreverencia, un irrespeto hacia la mujer terrible. De hecho, hoy en día es un objeto de negocio, un objeto de propaganda, y en especial el cuerpo de la mujer está siendo usado de manera irrespetuosa para toda clase de propagandas. Y triste es que muchas sencillamente se prestan para ello y se venden al mejor postor para que los demás hagan con ellas lo que ellos quieren. Y Dios dice, no, por favor quiero que a las ancianas las traten como madres y a las mujeres más jóvenes como hermanas y con toda pureza. Respeto, respeto. Y tenemos por toda la Biblia realmente este principio, entre los unos y los otros, porque el pecado trajo grave daño. El pecado hace que nosotros de alguna manera nos pongamos por encima de los otros, seamos irreverentes con los demás, los menospreciemos de manera fácil, los ignoremos, los tratemos como a nosotros nos place, ignorando que Dios dice de la manera que quieres que te traten a ti, trata a los demás. Ignorando que la Biblia dice, lo que tú siembres, eso recogerás. Y es necesario que nosotros entendamos para que realmente nuestras relaciones mejoren y podamos vivir en armonía. En 1 Timoteo capítulo 6, avancen una hojita. En 1 Timoteo capítulo 6, en los versículos 1 al 2 también se habla de esto trasladado a la parte laboral. En el trabajo también se debe aplicar el principio de respeto entre los unos y los otros, entre los compañeros de trabajo, entre el empleado y el patrón, entre el patrón y el empleado. En todas las relaciones laborales se debe aplicar el respeto. El hecho de ser patrón no significa superioridad como persona. Y el hecho de ser empleado no quiere decir que es menos digno de respeto. No es menos que el patrón. Dios no hace acepción de personas en estos sentidos. Para Él no hay esclavo ni libre. Para Él todos somos siervos y todos estamos bajo la autoridad de Él. Por lo tanto, la orden de respetarnos es para todos. Mire lo que dice el capítulo 6 de 1 Timoteo 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, todos los empleados, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus propios amos, a sus propios patrones, a sus propios señores, por dignos de todo honor. Honor, respeto, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, la palabra que hemos aprendido. Es triste, pero nosotros en todas nuestras malas acciones blasfemamos del nombre de Dios y blasfemamos la doctrina o irrespetamos la doctrina, vamos en contra de lo que hemos aprendido o de lo que Dios nos ha enseñado. Y está establecido que todos un día comparezcamos delante de Dios en el tribunal de Cristo y demos cuentas a Él de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y allí realmente todas nuestras malas actitudes, todo nuestro irrespeto va a salir a la luz y Dios va a tener que premiarnos de manera negativa por nuestras malas acciones. Va a tener que avergonzarnos, va a tener que quitarnos algunos premios que tenía reservado para nosotros, pero no nos ganamos por ser irrespetuosos, por no obedecerle a Él, por no tener temor de Él, por no guardar su palabra, por no amarle a Él, por no servirle a Él y ignorar que realmente las demás personas
fueron creadas por Dios, tienen la imagen de Dios y aunque sean pecadoras, aunque hayan pecado, siguen teniendo la imagen de Dios y Dios les mantiene con vida porque les tiene esperanza para ellos. Si ellos realmente conocen a Cristo Jesús como Salvador, serán perdonados, restaurados, salvados, llevados al reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que respetar aún al impío, porque dice la Biblia, aún el impío, por más malo que sea, aún Dios le tiene un propósito y lo tiene reservado para el día establecido en el eterno plan de Él. Por eso qué bueno que entendamos este tema. Podemos decir que la armonía en el hogar, la armonía en la iglesia, la armonía en la sociedad, la armonía en el trabajo, resulta de saber respetar a los demás en su integridad personal, sin maltratarles, sin menospreciarles y ayudándoles más bien a desarrollarse según el eterno propósito de Dios. Dios quiere que todos seamos útiles y Dios quiere que entendamos que todos somos útiles. Que realmente nos servimos los unos a los otros. Yo soy necesario para ti, tú eres necesario para mí. Dios nos puso en el mismo mundo donde nos puso para ayudarnos. Y no importa si tú vives en lo más remoto del mundo, nos necesitamos los unos a los otros. Todos salimos de los mismos padres, Adán y Eva. Todos fuimos hechos de la misma sangre. Pertenecemos a un solo linaje, los seres humanos. No pertenecemos a los micos, ni a las vacas, ni a ninguna otra especie, sino a los seres humanos. Hechos todos de una sola semilla, puestos todos en una misma genética, en Adán. Por eso todos somos pecadores, porque en Él todos pecamos. Pero también en Él recibimos promesa. Y qué bueno es entender realmente la necesidad que tenemos realmente de respetarnos los unos a los otros para disfrutar aquello que Dios quiere en nosotros. Unidad, armonía. Qué bueno que entendamos esto. Vamos al libro de Filipenses, por favor. Retrocedamos un poquito ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2. Y vámonos a mirar allí que el respeto implica varias cosas y el respeto implica que cada persona estime con dignidad o tenga dignidad y valore a la otra persona con dignidad. El respeto implica que cada persona estima la dignidad y el valor del otro y acepta que cada uno tiene un valor individual bueno, un valor bueno delante de Dios y por ser criatura de Dios y por tener la imagen de Dios, por ser un ser humano, tiene un valor y una dignidad especial. Tanto que Dios no murió ni por los animales ni por los ángeles, murió por nosotros los seres humanos, por esa descendencia caída que tiene esperanza en Cristo Jesús. Y por eso Dios no se hizo un ángel, ni tampoco se hizo un animal, se hizo un ser humano para redimir a los seres humanos por el valor que le ha dado al ser humano y por el amor que tiene al ser humano. Y de hecho en Cristo nos ha hecho dignos y nos ha devuelto la dignidad que Él nos dio al principio, antes de haber caído, antes de haber pecado, antes de habernos revelado. Nos devuelve esa dignidad en Cristo Jesús. Por eso, si usted quiere disfrutar la dignidad que Dios realmente te ha dado, necesita buscar a Cristo Jesús, porque en Él somos restablecidos, somos unidos con Dios, somos salvados, somos perdonados y recibimos la posición que realmente Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos. Pero cada ser humano debe entender eso, que cada persona tiene un valor individual, que cada persona tiene una voluntad individual que Dios le dio en la cual puede tomar decisiones que vayan realmente de acuerdo a la voluntad de Dios, no en contra de su voluntad. Y tampoco decisiones que atenten contra la integridad, que atenten contra la dignidad o que atropelle la dignidad de los demás seres humanos. Por eso en Filipenses capítulo 2, los versículos 4 y 5 nos dicen claramente, porque en este tema básicamente de la armonía, es necesario recordar bien estos textos. Nada, escuche, nada, absolutamente nada hagáis por contienda o por vanagloria. Porque cuando nosotros hacemos las cosas por contienda o por vanagloria, nos hemos puesto en una posición de competencia y de alguna manera queremos rebajar al otro,
De alguna manera queremos ganarle al otro, queremos que de alguna manera yo sea honrado y el otro sea menospreciado. Dios no quiere que usted haga nada, escuche, nada, absolutamente nada por competencia. Que todo lo que haga lo haga por amor, por el bien de los demás, por la edificación de los demás, para que los demás realmente disfruten la bendición de lo que Dios puede hacer a través suyo o a través mío. Por eso, si no hagas por contienda, tampoco lo hagas por vanagloria, por exaltarte, por enorgullecerte, por ser alabado, aplaudido. No, antes bien, con humildad, bajando la cabeza y estimando cada uno de nosotros a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto tiene que ver con el respeto. Y esto tiene que ver con el camino hacia la armonía. Eso es lo que dice la Biblia, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El hecho de estar juntos y sonreír hoy en día como hacemos para las selfies, eso no indica que tengamos armonía. Hoy en día, en el hogar, en la iglesia, en las empresas, la gente está junta, pero no viven en armonía. Muchos de ellos son enemigos. De hecho, muchos de ellos van a buscar su propio beneficio y cómo usar al otro para su propio beneficio. Y todo esto realmente es aborrecible delante de Dios. Hacer esto es no tener el temor de Dios en nuestros corazones. Por eso dice, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuidamos lo que Dios nos dio? Sí. Pero al mismo tiempo cuidamos lo que Dios le dio a los otros, sí, porque si yo cuido lo que Dios le dio al otro, el otro aprende también a cuidar lo que Dios me dio a mí. Y entre todos cuidamos todo lo que Dios nos dio para todos. Por eso cuando Dios hizo a Adán y Eva, le dio la orden, fructifíquense, multiplíquense y enseñoréense todos de la tierra, sojúzguenla, administrenla entre todos, no uno solo. Hoy en día el gobierno del mundo lo tienen unos cuantos. Y ellos son los que básicamente se han enseñoreado del mundo y tratan de alguna manera de administrar el mundo ellos solos. Y los demás, siervos de ellos, esclavos de ellos. Y en esto no hay armonía, en esto no hay respeto, en esto no hay unidad, en esto sencillamente hay pecado. Destrucción, enemistades, conflictos, pleitos, peleas, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades. Y todas esas cosas conllevan a la muerte. Esto no debe estar en el seno de nuestro hogar y mucho menos en nuestro corazón. Por eso es necesario que entendamos que el respetar realmente implica entender la dignidad y el valor del otro por ser creación de Dios. Y en el libro de Santiago, vamos un momentico al libro de Santiago. En el respeto que debemos básicamente darnos los unos a los otros. Allí en el capítulo 4, versículo 3 en adelante, en el respeto también hay que entender que cada ser humano tiene la posibilidad de conseguir lo que necesita, lo que requiere en el diario vivir. Ahora, esto sí es la voluntad de Dios. Porque si Dios quiere hoy ponerme a aguantar hambre, a hambre debo aguantar y voy a aguantar. Si Dios quiere poner a alguien hoy en enfermedad, nosotros, aunque queremos la salud de él, nos toca aprender a soportar los procesos, a soportar realmente las esperas y confiando en Dios, dar gracias por todo. En Santiago capítulo 4, versículo 13 dice, vamos ahora. Los que decís, porque realmente nosotros muchas veces hablamos y respetamos a Dios, ignoramos a Dios, no nos importa lo que Dios dice y de alguna manera hacemos planes personales. Y lo mismo pasa con los demás, los hijos con los padres con los hijos, la esposa con el esposo con la esposa, y cada uno de alguna manera se inventa sus propios planes sin tener en cuenta al otro. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poquito tiempo y luego se desvanece. En lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mire, qué bonito es entender realmente que hay un administrador a quien hay que respetar, a quien hay que tener en cuenta. Lo mismo en la tierra.
hay autoridad sobre nosotros en todo tiempo. Así que las decisiones que tomemos debemos tomarlas respetando la autoridad, porque de lo contrario la autoridad se puede colocar en contra y desbaratar completamente todos los planes. En el libro de Deuteronomios, en los últimos capítulos, vamos un momentico, perdón, vamos allí al Antiguo Testamento. Y no es en el libro de Deuteronomio, sino en el libro de Números, perdón. En los últimos capítulos, específicamente creo que es en el capítulo 30. Allí están la ley de los votos. Y la Biblia es clara allí que cuando una mujer toma decisiones sin respetar la autoridad de su marido, sin respetar la posición de su esposo, Dios puede avergonzarla, haciéndola quedar mal con la autoridad de su esposo, porque su esposo dice, no, ella debe respetar la autoridad de su esposo. Lo mismo con los hijos. Si los hijos se comprometen sin respetar la autoridad de sus padres pueden vetar su compromiso y ellos quedar mal. Es el mismo principio de Santiago. Usted lee en Números capítulo 30, todo el capítulo, y es maravilloso mirar ese principio. Pero al mismo tiempo, cuando el padre calla, guarda silencio, entonces respeta la decisión de la esposa y la decisión de los hijos. Por el solo silencio tiene que respetar las decisiones de ellos, por cuanto no habló en el momento que ellos decidieron. Este mismo texto es lo mismo, o sea, en lugar de estar haciendo planes, deberíamos pedirle permiso a Dios, buscar la dirección de Dios y saber que estamos bajo autoridad todos y necesitamos contar con el respaldo de la autoridad para todo lo que hacemos. Por eso el versículo 15 de Santiago 4 dice, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, si Él quiere, respeto, honra, dignidad. Viviremos porque la vida está en las manos de Él, Él nos la dio y Él nos la puede quitar. Y si podemos vivir, podemos hacer esto o aquello. Pero si Él nos quita la vida, ¿recuerdan aquel ejemplo que Jesús mencionó de aquel hombre que tenía mucho cultivo? Y de alguna manera en su corazón se ensoberbeció y dijo, alma mía, tienes mucho para muchos años. Así que, ¿qué haremos, alma mía? Vamos a tumbar los graneros, vamos a ampliarlos más, vamos a guardar la cosecha y nos vamos a decir, descansa, disfruta, porque tienes mucho para muchos años. Cuando Dios le dice, el Señor de la vida y el Señor de todo, le dice, necio, hoy vendré por tu alma, ¿y de quién será aquello que has trabajado? Por eso la Biblia dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. No, realmente consiste en si tiene a Cristo en su corazón, en si realmente tiene la relación con Dios que debe tener, si realmente tiene a Dios como su única autoridad y lo respeta, si realmente ha confiado en Cristo Jesús para salvación y lo sigue, si realmente ha recibido el Espíritu Santo y le obedece. En lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. No hay mejor manera de ser irrespetuoso que ser soberbio. No hay manera más sutil para darle lugar al irrespeto que la arrogancia, la soberbia, el orgullo. Y dice, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado o le es pecado. Qué bueno que nosotros entendamos la necesidad que tenemos de respetarnos. Ahora, hay bendiciones por el respeto. La Biblia nos muestra cantidad de eventos donde el respeto trae bendición. Si hay respeto, permanecerán abiertas las puertas de la comunicación, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en la sociedad. Para poder intercambiar ideas y sembrar buenos principios de vida en las mentes de otros y poder ayudar a otros, es necesario que realmente nos respetemos los unos a los otros. Por eso en la carta a los Corintios, Pablo le escribe a la iglesia que cuando ellos estén en la congregación, hablen por turnos y que se respeten el turno los unos a los otros. Hablarán por turnos esperando que el otro termine para otro empezar. Porque Dios es un Dios de orden y donde hay respeto hay orden, donde hay orden hay respeto. Y Dios escribe realmente la iglesia.
Si uno trae salmos, si el otro trae cánticos, si el otro trae palabras, si el otro trae testimonios, si el otro trae ofrendas. Espérense, cada cosa en su tiempo. Si van a hablar, hablen por turnos. Hermano, qué lindo es entender que Dios realmente es un Dios de orden y un Dios que ha puesto realmente cada cosa en su lugar para que realmente haya armonía en toda su creación. Y de hecho hay armonía en toda la creación. Entre el sol y la luna, el sol, la luna y las estrellas, entre todos hay armonía, un trabajo en equipo, donde los unos se sirven a los otros y donde los unos se sujetan a los otros y ninguno se cruza en el camino del otro. Eso sería catastrófico, pero se ayudan mutuamente. Qué bueno es entender esto. En la carta del apóstol Pablo a Tito, vamos allá por favor. Después de Timoteo está Tito, antes de Hebreos. Está Tito, allí en el capítulo 2. Pablo, por el Espíritu, le escribe a Tito para enseñarle que realmente debe hablar con respeto. Porque si no hay respeto, nos negamos la oportunidad de ayudar a otros en el crecimiento. Y para los que somos siervos de Dios, pastores, maestros, ancianos, tenemos que entender este principio. Respetar a Dios, respetar los principios de Dios, respetar a la gente para poder enseñar los principios de Dios. Dice en Tito 2, del versículo 6 en adelante hasta el 10. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Sabe que ser prudente es una manera de respetar? Los jóvenes cometen demasiadas imprudencias y cuando fuimos jóvenes cometimos demasiadas imprudencias que nos llevaron a irrespetar. Como decimos humanamente, a meter la cuchara, a meterla de andar. Y le dice Pablo a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza muestre integridad, muestre seriedad. Sea respetuoso para enseñar. Nosotros en la enseñanza no podemos andar echando chistes y cuentos y cosas que no son verdad. Si vamos a usar una anécdota, vamos a usar algo que tenga realmente el lugar y la posición que debe tomar y la seriedad que debe tener. Por eso dice, en la enseñanza muestre integridad, muestre seriedad. ¿Para qué? Dice, palabra sana, no irrespetuosa, no contaminada. Palabra irreprochable. Palabras que no sean de alguna manera evaluadas y de alguna manera menospreciadas. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto es necesario, el hecho de que enseñe realmente con integridad, es enseñar respetando a Dios y a las personas. Uno puede enseñar la verdad con ira y la verdad va a decir las cosas de mala manera. Con malas intenciones o con intenciones dobles. Y eso es peligroso. Dice versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Esto tiene que ver con el respeto. Que agraden en todo. Escuche, que no sean respondones. Quien realmente respeta se sujeta. Quien realmente respeta busca hacer la voluntad del otro porque quiere agradar al otro y no es respondón. Tenemos una sociedad respondona. No se les puede decir absolutamente nada porque estallamos de una vez. Respondemos, damos nuestros argumentos, decimos sí, ¿por qué no? Y no respetamos. Y en ese sentido el versículo 10 dice, no defrauden, porque el que respeta defrauda, sino muéstrense fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué bueno es aprender el respeto los unos con los otros y en todo lo que nosotros hacemos. Si cada cristiano respeta a Dios y respeta la integridad y la dignidad de los demás, no habrá maltratos, no habrá abusos ni dentro del hogar, ni dentro de la iglesia, ni dentro de la sociedad. No habría mentiras, ni amor fingido, no habrían chismes, ni ninguna clase de infidelidad. No habrían rencores, no habrían palabras deshonestas, palabras que desprecien, que desagraden a las personas o las cosas que ellos hacen. Si realmente hubiese respeto, no hablaríamos mal los unos de los otros, de los hijos, de la esposa, del esposo, del patrón, del siervo, si hubiese respeto. Vamos al libro de Efesios un momentico, por favor. En el capítulo 5, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos dice estas palabras. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7, pero vámonos despacio. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Si realmente respetamos a Dios, tenemos que imitarle. Pero como gente que ha sido amada y que realmente es amada,
Gente que son hijos de Dios, que están en el seno de Dios, que son abrazados por Dios. Y por eso nos dicen, como son amados, anden en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, fornicación, esto es irrespeto a Dios, a la otra persona, a su propio cuerpo. Recuerde que la fornicación tiene que ver con sexo ilícito, con relaciones sexuales fuera del matrimonio o contramatrimonial. Y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, porque todo esto de alguna manera mancha, daña la vida de uno y la de otros, y en especial peca contra Dios. Pero el versículo 4 habla de cosas que nosotros hacemos en nuestro irrespeto por otros. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Antes, bien, acciones de gracias. En lugar de hablar mal, de expresarnos mal de los demás, debemos ser personas agradecidas con los demás y por la oportunidad que tenemos de servirle a los demás. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, el irrespeto, el pecado, las cosas mal hechas, las cosas mal dirigidas no son parte realmente de la naturaleza de Dios ni de su obrar. Y nadie os engañe con palabras vanas, porque el que irrespeta engaña. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Tenemos una orden de parte de Dios que nos prohíbe a nosotros pecar y que nos prohíbe a nosotros hacer mal a los demás. Por eso, qué bueno poder entender esto. Nuestra calidad humana, nuestra calidad espiritual debe ser tal que no tratemos mal a nadie, que no tratemos mal a nadie. De hecho, la Biblia nos ordena a nosotros ser semejantes a Dios. Y podemos serlo por el Espíritu que está en nosotros, el cual nos capacita para ser a la imagen de Cristo Jesús. No tratemos a otros como nos tratan a nosotros. No tratemos bien a otros porque ellos lo merecen o porque ellos se lo ganen. No. Tratemos bien a todos porque nuestra calidad de vida, nuestra calidad como hijos de Dios, no nos permite tratarnos mal. Como dijo José, ¿cómo haría yo semejante mal? No, no lo haría. Porque mi naturaleza en Cristo no me lo permite. No soy así. No puedo hacer eso. Porque estoy en Cristo y mi naturaleza no me lo permite. Si recordamos las palabras de 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 3, cuando dice, no reprendas al anciano, no reprendas a la anciana, trátale como padre, como madre, a los más jóvenes como hermanos, a las más jovencitas como hermanas con toda pureza. O sea, toda esa manera de vivir es la manera natural de un cristiano, porque es la manera natural de la vida de Cristo. Y es necesario que entendamos nosotros que ya no vivimos nosotros, Cristo es el que vive en nosotros. Me encantan unas palabras en el libro de Josué, vamos allá un momentico. Josué está de alguna manera triste porque se ha perdido básicamente la vida de algunos hombres. Y estos hombres o Israel ha retrocedido ante los enemigos y Dios le dice a Josué que no llore, que se levante porque hay pecado en el pueblo. Y Josué se le ordena que alguien ha pecado, que alguien ha tomado del anatema, que por favor ponga disciplina, que ponga orden. Y realmente si uno mira en las reacciones naturales del ser humano, Josué debía molestarse, enojarse contra esta persona, porque por culpa de él murieron como 36 hombres, por culpa de él el nombre de Dios es blasfemado, por culpa de él Israel es menospreciada. Pero en el capítulo 7, versículo 19, cuando él se acerca a aquel hombre para que ese hombre confiese, se acerca con humildad, se acerca con respeto, se acerca con amor para decirle, confiesa lo que has hecho, confiesa aquello por lo cual estamos sufriendo, confiesa aquello por lo cual estas 36 personas han muerto, confiesa aquello por lo cual Israel retrocedió delante de sus enemigos y por lo cual Dios nos ha permitido la derrota. Mira lo que dice el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, este fue el hombre que había cometido esta prevaricación. Escuche, hijo mío, mira el respeto con que se dirige. Y esto no es hipocresía, esto no es falsedad, esto no es camuflaje. Esto realmente es la vida de un creyente. Y ruego a Dios que me dé la gracia de hablar sin rabia, sin enojo, sin ira, porque a veces o casi siempre cuando las cosas se hacen mal, uno se enoja, se aira, se molesta. Y Dios dice, no lo hagas.
Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, escuche, da gloria a Dios, al Dios de Israel, y dale alabanza. Y a nosotros, decláranos ahora lo que has hecho y no lo encubras. Wow, esas palabras, en medio de una circunstancia de esa, se necesita realmente el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Se necesita entender realmente la posición que tenemos, la posición que tiene el otro y a quién vamos a agradar, que no es a los hombres, es a Dios. En el segundo libro de Samuel, vamos allá, por favor. En el segundo libro de Samuel, que está un poquito después de Josué, unas cuantas hojas adelante, está el segundo libro de Samuel. En el capítulo 16, un texto que he usado muchas veces, pero lo traigo a colación hoy otra vez, porque es hermoso realmente mirar estas circunstancias, y esto tiene que ver con la historia de David. David, su propio hijo se ha levantado contra él. Su propio hijo se ha convertido en su enemigo y parte de sus amigos han coronado a su propio hijo como rey en lugar de David. David no ha muerto, así que él sigue siendo el rey, pero algunos de sus mejores amigos y gente allegada han tomado a su propio hijo y lo han coronado como rey en contra de David. David tiene que huir y uno de la familia de Saúl, de la familia, básicamente los enemigos de David, sale a aprovechar la oportunidad para desahogar su ira, desahogar su amargura y insultar a David. Y en el capítulo 16, versículo 5 dice, y vino el rey David hasta Baurín. Y aquí salía de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, hablando mal, y respetando al rey, y respetando a su ejército, y respetando a sus esposas, y respetando al pueblo de manera pública, porque maldecía al pueblo, a David y a todos a los suyos públicamente. Y no solo eso, versículo 6, y arrojaba piedras contra David, esto es irrespeto en toda su magnitud, y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, protegiendo al rey, pero también listos para obedecer al rey. Y decía Simei maldiciéndole o hablando mal, eso es irrespeto. Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda tu sangre. Y entrante, ¿cómo mete a Dios? En su respeto mete a Dios. En lugar de la cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Es interesante toda la manera irrespetuosa en que este hombre habló públicamente de David. Y aún usó el nombre de Dios en vano, porque Dios no le mandó de alguna manera a decir esto que estaba diciendo, aunque le dio permiso de hacerlo. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, el capitán del ejército, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto? Mire, este hombre en su ira empieza a irrespetar al enemigo. Y no lo trata como hombre, no lo trata como uno del pueblo, no lo trata como uno de la nación, porque era de la nación. Eran enemigos en cuanto a la casa, pero eran de la nación de Israel, eran pueblo del Dios. Y él lo trata como perro. ¿Cómo maldice este perro? Y no solamente un perro, sino un perro muerto. ¿Cómo maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quito la cabeza. Es interesante que Dios ha prohibido al ser humano derramar la sangre del otro. Dios ha prohibido al ser humano quitarle la vida al otro, pero nosotros respetamos a Dios y respetamos a los seres humanos. Y decidimos de alguna manera hacer lo que nosotros queremos. Y el rey respondió. Aquí está la respuesta de un hombre que es conforme al corazón de Dios y un hombre que realmente tiene respeto por Dios y respeto por los demás, incluyendo los enemigos. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi propio hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida o se ha puesto en contra mía. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín, un enemigo mío? Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Qué bonito dejarle la venganza a Dios. Mía la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No os venguéis vosotros mismos, amados hermanos, no lo hagan. Dejémosle la venganza al Señor. A través de un audio, a través de una carta, a través de cualquier manera podemos nosotros desahogar nuestra ira, nuestra decepción, nuestra amargura. Qué bueno es que nosotros dejemos que Dios arregle sus asuntos. Que recordemos que tenemos abogado que nos defiende. Que recordemos que como personas involucradas en un delito, en un pecado, es mejor guardar silencio.
porque toda palabra puede ser usada en nuestra contra, o cualquier palabra puede ser una manera de irrespetar al otro. Dejemos que el abogado se encargue de eso. Dejemos que nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, sabe qué hacer. Sabe defendernos. Y como le dijo al pueblo de Israel, tranquilos, los enemigos te buscarán y no te encontrarán. Yo me ocuparé de eso, dice el Señor. Por eso en Mateo capítulo 5, vamos allá a Mateo capítulo 5, versículo 38, nos dice claramente la Biblia de cosas que debemos hacer para no irrespetarnos, para no ser vengativos, para no dañarnos los unos a los otros. En el versículo 38 de Mateo capítulo 5 dice la Biblia, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Sí, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso se decía, Dios no dice eso. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecí a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué otra manera tenemos para respetar al otro sino haciendo esto? Amar a los que se hacen enemigos nuestros. Porque nosotros no debemos hacernos enemigos de nadie ni tener a nadie por enemigo. Bendecir a los que nos maldicen. Sí, hablar bien de los que hablan mal de nosotros. Hacer bien a los que nos aborrecen. Sí, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Versículo 45, para que seáis realmente hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Dios quiere que reflejemos con nuestra conducta en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier parte, que somos sus hijos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual, siendo santo, perfecto y aborreciendo el pecado, hace salir el sol sobre buenos y malos, o sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué bueno que nosotros entendamos la necesidad de vivir en armonía. Pero para vivir en armonía tenemos que respetarnos los unos a los otros en la dignidad y en la posición que Dios nos dio a todos. Criaturas de Él. Creación de Él. Y como seres humanos, gente que tiene la imagen de Él en cada uno. En conclusión, con este principio en mente, con el principio del respeto en mente y en la práctica de nuestro diario vivir, seguro que las malas actitudes de otros no podrían influir en nosotros para que los irrespetemos o los tratemos mal. Por el contrario, los respetemos y entendamos que las malas acciones de ellos denotan una gran necesidad, muestran es una gran necesidad. Esto lo hemos hablado muchas veces. El verdadero amor no se centra en la virtud del otro, sino en su necesidad. Y entre más defectos tiene el otro, mayor amor necesita y más oportunidad para amarle tenemos. Realmente cuando nosotros entendemos esto, tenemos un compromiso de dar buena atención a la persona que nos trata mal. Tenemos la responsabilidad de servirles a aquellos que de alguna manera nos hacen mal y llevarlos por un proceso del cambio, llevarlos realmente por el proceso de conocer a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 12, leámoslo para terminar. Porque nosotros debemos aplicar este principio a nuestro diario vivir, el principio del respeto. Y este versículo 12 nos lo hace recordar. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos, porque esto es la ley y esto es los profetas. Volvamos a repetirlo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos, porque esto es la ley y esto es los profetas. Lo que uno siembra, eso recoge. Así que, por favor, dice la Biblia, no nos venguemos unos a otros. Y la mayoría de ley de respeto tiene que ver con la venganza hacia los demás, con el hecho de tratarlos de una manera distinta a la que Dios ordena,
o de la manera que a mí me place y no de la manera que debo hacerlo. Si tienes dignidad, compórtate dignamente. Pero entiende que los demás tienen dignidad. Así que respetémonos los unos a los otros. Y como dice Romanos 13:7, pagad a cada uno lo que cada uno merece. Y al que respeto, respeto. Y si usted dice que si evalúa de quién se merece respeto, de parte de Dios, todo mundo merece respeto. Siembra respeto y te respetarán. Siembra amor y serás amado. Siembra vientos y tendrás tempestades. Si sembramos de lo correcto segaremos. Y de esta manera, como dice Mateo capítulo 5, podremos mostrar que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, el cual realmente actúa bien para con todos, a pesar de que no todos actúen bien para con Él. Qué bueno es entender estos principios y qué bueno es ponerlos en práctica. Que Dios traiga armonía a tu vida, que Dios traiga armonía a nuestra vida, a nuestros hogares, a nuestras congregaciones, a nuestra sociedad. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos permita vivir en paz. Nos permite realmente hacer la voluntad de Él, tal y como Él la ha diseñado. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque somos el pueblo que puede vivir en armonía y el pueblo a quien se le ordena vivir en armonía. Pero para eso tenemos que respetarnos los unos a los otros. Soberano Dios, Dios Todopoderoso. Gracias por ser nuestro Padre y nuestro Dios. Y gracias a Dios por ponernos en un cuerpo en el cual hay armonía. Ponernos en el cuerpo de Cristo, en el cual hay realmente armonía. Te ruego misericordia, Dios, para vivir delante de ti. Te ruego misericordia, Dios, para hacer tu voluntad. Te ruego misericordia, Dios, para vivir como cuerpo, como tú nos diseñaste, unidos los unos a los otros, respetándonos los unos a los otros, guardando la dignidad y dando dignidad, permitiéndonos, Dios, servirnos los unos a los otros y amarnos de la manera que tú nos lo has enseñado en Cristo Jesús. Padre, tu bendición sea para con todos y gracias porque eres tú en nosotros quien produces la armonía necesaria para realmente vivir como cuerpo. Nos gozamos y nos alegramos en ti, descansamos en tus brazos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados amigos y hermanos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por sus oraciones a favor de la Iglesia Bautista La Vid en Río Negro y gracias por ser gente de la cual Dios quiere usar para bendecir a otros y nosotros ser de bendición para ustedes. Bendiciones para todos.